La mayor mentira de la historia no fue la existencia de Satanás, sino hacer que nunca cuestionaras quién creó el sistema donde la culpa gobierna tu alma. Mientras temes al diablo, el verdadero carcelero sigue siendo adorado como Dios sin jamás ser reconocido. Lo que llamas Satanás no comenzó como un enemigo externo, un demonio con cuernos, ni como un rival eterno de Dios. En la gnosis original, aquello que fue llamado Satanás es un efecto, no la causa. La raíz es más profunda, más incómoda y mucho menos conveniente para el control religioso. El demiurgo. El demiurgo no es el Dios supremo, es el arquitecto de la materia, el organizador del mundo físico, el poder que gobierna la realidad densa, el tiempo, la repetición, el miedo y la identidad fabricada. En la gnosis surge como una conciencia inferior que cree ser el propio Dios, y es exactamente ahí donde todo comienza a volverse peligroso. El demiurgo crea y gobierna el mundo material, pero no crea la chispa divina que existe dentro de ti. Esa chispa proviene del pléroma, el reino de la plenitud, de la fuente verdadera. El conflicto no es entre Dios y el ser humano, es entre la verdad y el falso Dios que se hace pasar por absoluto. El demiurgo gobierna a través de la ignorancia. Ignorancia, en la gnosis, no es falta de información, es olvido del propio origen, es no saber quién eres. Es confundir identidad con cuerpo, alma con personaje, conciencia con miedo. La figura de Satanás, en la Biblia, nace como un instrumento de ese sistema. Satanás significa adversario, acusador. No crea el mal, acusa, separa, culpa, divide. Opera dentro de la lógica del demiurgo, manteniendo al ser humano preso de la culpa, del miedo al castigo, de la obediencia ciega. El error fue transformar el instrumento en origen. Cuando crees que Satanás es la fuente del mal, nunca cuestionas quién creó el sistema donde la culpa funciona. La gnosis rasga ese velo y muestra que el verdadero carcelero no es el tentador, sino el arquitecto de la prisión. El demiurgo gobierna mediante leyes rígidas, recompensas y castigos, miedo al infierno y promesa de salvación futura. No quiere despertar conciencias, quiere mantener el orden. Por eso, en los textos gnósticos, se lo describe como arrogante, ciego a su propia limitación, declarando: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». Esa frase no es poder, es ignorancia absoluta de la fuente. Los arcontes, que son las fuerzas que ejecutan su voluntad, no son monstruos mitológicos, son estructuras psíquicas, sociales y espirituales que refuerzan el olvido. Operan a través de la mente condicionada, de la repetición automática, de la identificación con el ego. Ego, aquí, no es autoestima. Ego es la falsa identidad que cree estar separada del todo. Cuando la Biblia fue organizada, esta cosmología fue mutilada. La idea de un Dios creador imperfecto fue borrada porque liberaba demasiado. Un ser humano que comprende que el mundo material no está gobernado por la fuente suprema, sino por una conciencia inferior, deja de temer al sistema, deja de obedecer por miedo, busca conocimiento directo. Y el conocimiento, en la gnosis, no es creencia, es gnosis, experiencia viva de la verdad. Por eso el Cristo gnóstico no viene a salvar mediante sacrificio, viene a despertar mediante revelación. No viene a reforzar la culpa, viene a destruir la mentira de la separación. Satanás, entonces, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Todo lo que oprime, controla y esclaviza se arroja sobre él, mientras el demiurgo permanece invisible, adorado como Dios único. Ese es el mayor truco. Mientras luchas contra el enemigo equivocado, el sistema permanece intacto. El demiurgo no necesita ser maligno en el sentido humano, solo necesita mantener la ignorancia. Un mundo donde las personas no saben quiénes son es un mundo fácil de gobernar. Un mundo donde el alma cree que nació caída, sucia y condenada necesita mediadores, templos, dogmas y autoridades. Eso no es espiritualidad, es administración del miedo. La gnosis no te pide que odies el mundo, sino que no confundas el mundo con la verdad. El demiurgo reina donde hay identificación total con la materia. La liberación comienza cuando la chispa divina se recuerda a sí misma. No es rebelión externa, es lucidez interna. Es percibir que el Dios que exige miedo no es la fuente. Es percibir que la voz que acusa dentro de ti no es divina. Es percibir que la prisión no está fuera, sino en la creencia de que no existe nada más allá de ella. Y cuando esto empieza a volverse claro, algo dentro del sistema tiembla, porque el demiurgo pierde poder en el exacto momento en que dejas de confundir autoridad con verdad. ¿Y si aquello que siempre llamaste Satanás fuera solo el rostro visible de algo mucho más antiguo y más profundo? ¿Y si el verdadero impacto no fuera descubrir a un enemigo, sino percatarte de que fuiste mantenido distante de tu propio origen? ¿Y si el mayor secreto nunca fue sobre el mal, sino sobre el miedo a que despiertes a quien realmente eres?
El demiurgo no necesita que creas en él de forma consciente. Opera mejor cuando es confundido con el propio Dios. Ese es el punto más crítico de la gnosis. El error no es adorar, sino adorar el principio equivocado creyendo que es absoluto. Cuando el ser humano proyecta a la fuente suprema como un legislador nervioso, vengativo y controlador, está describiendo al demiurgo sin saberlo. La verdadera divinidad no necesita sumisión, porque no gobierna por el miedo. El demiurgo gobierna por la ley, por el orden rígido, por la repetición, por el tiempo lineal que encierra a la conciencia en comienzo, medio y fin. Reina mientras creas que naciste para obedecer y no para recordar. La Biblia, tal como fue organizada, transforma el miedo en virtud. El temor a Dios pasa a presentarse como sabiduría, pero en la gnosis, el miedo es la primera señal de separación de la fuente. Donde hay miedo, hay ignorancia. El demiurgo se alimenta de ello porque el miedo fija la conciencia en la materia. Un ser que teme a la muerte nunca busca la verdad, solo busca seguridad. Así se sostiene el sistema. No se necesita violencia cuando la mente está domesticada. No se necesitan cadenas cuando la identidad ya fue moldeada. El demiurgo no aprisiona cuerpos, aprisiona percepciones. Satanás, como acusador, refuerza este mecanismo. La acusación crea culpa. La culpa crea sumisión. La sumisión crea dependencia. Este ciclo no es espiritual, es psicológico y energético. La gnosis siempre fue clara. El verdadero enemigo no es el tentador externo, es la ignorancia interna. Cuando el ser humano acepta la narrativa de que es débil, caído e indigno, entrega su soberanía espiritual. Y un ser que abdica de su propia soberanía necesita salvadores, intermediarios y sistemas de control. Eso nunca fue liberación, siempre fue administración. El demiurgo crea un mundo donde todo parece separado. Cielo separado de la tierra. Dios separado del hombre. Espíritu separado de la materia. Bien separado del mal. Esta fragmentación no es natural, es construida. La fuente es unidad. El pléroma es plenitud. La división es un efecto de la caída de la conciencia en el olvido. Y quien gobierna el olvido gobierna el mundo. Por eso la gnosis no habla de pecado original, habla de ignorancia original. El problema nunca fue desobedecer, fue olvidar. Olvidar quién eres, de dónde vienes y qué llevas dentro de ti. Cuando entiendes esto, percibes que el demiurgo no odia al ser humano. Depende de él. Necesita que la chispa divina permanezca inconsciente. Porque una chispa despierta no puede ser gobernada por leyes externas. Se mueve por conocimiento directo. No teme castigo. No negocia la verdad por comodidad. Ese es el verdadero peligro para el sistema. No un rebelde armado, sino un ser lúcido. Por eso la gnosis siempre fue perseguida. No porque fuera violenta, sino porque hacía imposible el control. Los arcontes no necesitan manifestarse como entidades visibles, se manifiestan como pensamientos automáticos, patrones emocionales, narrativas internas. Cada vez que una voz interna dice, no eres suficiente, naciste mal, necesitas permiso, algo arcóntico está operando. No es posesión demoníaca, es condicionamiento profundo. El demiurgo gobierna a través de la mente fragmentada. Reina mientras te confundes con tus pensamientos. En el momento en que observas la mente en lugar de obedecerla, aparece una fisura en el sistema. La religión institucionalizada refuerza al demiurgo cuando sustituye la experiencia por la creencia. Creer es aceptar algo sin ver. Gnosis es ver directamente. La diferencia es abismal. Un ser que cree puede ser manipulado. Un ser que ve no negocia lo que sabe. Por eso el Cristo gnóstico no exige fe, exige despertar. No pide adoración, señala el camino. No se coloca como intermediario eterno, sino como revelador temporal. Ese mensaje fue demasiado peligroso para sobrevivir intacto. El demiurgo necesita tiempo, gobierna mediante el aplazamiento, salvación después, recompensa después, verdad después de la muerte. Mientras tanto, obedece. Mientras tanto, acepta. Mientras tanto, calla. La gnosis rompe esto al afirmar que la liberación es ahora, en el conocimiento directo, en el reconocimiento de la chispa divina presente. Cuando esto ocurre, el tiempo pierde poder. El miedo al futuro se debilita. La muerte deja de ser una amenaza absoluta. Y sin miedo, el sistema comienza a desmoronarse. El infierno, en la visión gnóstica, no es un lugar de castigo eterno. Es el estado de inconsciencia total. Es vivir identificado solo con la materia, con el ego, con la historia personal. Es repetir patrones sin darse cuenta. Es reaccionar sin observar. Es vivir dormido creyendo estar despierto. El demiurgo no necesita crear un infierno futuro cuando logra mantener a millones en ese estado ahora.
El verdadero castigo es el olvido continuo del propio origen. La Biblia ocultó al demiurgo porque reveló demasiado sin querer. Fragmentos escaparon, quedaron contradicciones. Un Dios que crea todo perfecto y luego se arrepiente. Un Dios que exige sangre. Un Dios que endurece corazones para luego castigar. Estas incoherencias solo tienen sentido cuando entiendes que no hablan de la fuente suprema, sino de un creador inferior. La teología intentó armonizar lo que no es armonizable. La gnosis simplemente expone. Cuando empiezas a ver esto, algo cambia en la lectura de todo. El mal deja de ser un misterio metafísico y pasa a ser un efecto del olvido. El bien deja de ser obediencia y pasa a ser lucidez. La espiritualidad deja de ser sumisión y se convierte en recuerdo. Y ese recuerdo no es intelectual, es existencial. Es sentir, en algún nivel profundo, que no perteneces del todo a este mundo, aunque estés en él. El demiurgo teme a la conciencia silenciosa, no al discurso, no a la revuelta, no a la guerra. Teme al silencio lúcido, porque en el silencio la narrativa se quiebra. En el silencio la voz acusadora pierde autoridad. En el silencio la chispa comienza a irradiar. Ese es el verdadero acto subversivo. No luchar contra el sistema, sino no identificarse con él. No atacar al carcelero, sino salir de la celda al percibir que la puerta nunca estuvo cerrada. La gnosis no promete comodidad, promete verdad. Y la verdad no siempre es agradable para el ego. El ego quiere identidad, importancia, recompensa. La chispa quiere retorno a la fuente. Estos movimientos entran en conflicto. El demiurgo se apoya en ese conflicto para mantener al ser dividido. Mientras luchas internamente, él gobierna externamente. La unificación interior es el inicio del colapso del control. Por eso todo esto fue ocultado, distorsionado, ridiculizado. Lo llamaron herejía, fantasía, locura. Pero la herejía siempre fue solo la verdad fuera del control institucional. La gnosis no destruye la espiritualidad, la rescata. No niega a Dios, separa lo falso de lo verdadero, no crea enemigos externos, disuelve ilusiones internas. Y eso es infinitamente más amenazador. Cuando entiendes que el demiurgo no es el todo, el miedo comienza a perder fuerza. Cuando el miedo pierde fuerza, la culpa se debilita. Cuando la culpa se debilita, la obediencia ciega cae. Cuando la obediencia cae, la conciencia se eleva. Este encadenamiento es inevitable. Por eso, el conocimiento siempre fue controlado, no porque la información sea peligrosa, sino porque la conciencia es irreversible. ¿Y si el mayor secreto nunca fue sobre Satanás, sino sobre quién se benefició de su imagen? ¿Y si el verdadero impacto no fuera descubrir un villano externo, sino percatarte de que el sistema siempre funcionó porque nunca fuiste enseñado a mirar hacia adentro con lucidez? ¿Y si todo esto está operando ahora, mientras escuchas, piensas y sientes? ¿Y si aquello que empieza a moverse dentro de ti ahora no es duda, sino recuerdo? El demiurgo no gobierna solo templos o sistemas religiosos. Gobierna la forma en que te percibes dentro de la realidad. Se infiltra en la idea de yo, en la sensación de ser alguien separado, limitado, nacido pequeño frente a un Dios distante. Esa sensación no es natural, es construida. La chispa divina no se siente separada. Se reconoce como parte de la fuente. El demiurgo necesita quebrar ese recuerdo para existir como autoridad. Cuanto más pequeño te sientes, más grande parece él. Cuanto más indigno te sientes, más necesario parece. La mentira más eficiente del demiurgo no fue crear el mal, sino hacerse pasar por el bien absoluto. Cuando todo lo que existe se le atribuye a él, no queda espacio para el cuestionamiento. Cuestionar se vuelve pecado. Pensar se vuelve rebeldía. Conocer se vuelve peligro. La gnosis fue sofocada precisamente porque enseñaba a diferenciar. Diferenciar al creador del mundo material de la fuente suprema. Diferenciar obediencia de conciencia. Diferenciar fe ciega de conocimiento directo. Esa diferenciación desmonta el sistema desde dentro. Satanás, en este escenario, se convierte en una poderosa herramienta psicológica. Concentra el miedo en una figura externa. Mientras temes a un enemigo invisible, no percibes la cárcel visible. Mientras luchas contra el mal, no ves la estructura que define qué es bien y qué es mal. El demiurgo no necesita que ames a Satanás, solo necesita que nunca mires más allá de él. La distracción es el mayor mecanismo de control espiritual jamás creado. El demiurgo crea narrativas de merecimiento. Solo eres digno si obedeces. Solo eres salvado si sigues reglas. Solo eres aceptado si te niegas a ti mismo. Esa negación no es trascendencia, es mutilación de la conciencia. La gnosis nunca pidió que el ser humano se anulara.
Siempre afirmó que el problema no es existir, sino existir sin saber quién se es. El demiurgo necesita que confundas humildad con autoaniquilación. Porque un ser que se anula no despierta. El concepto de pecado original es una de las mayores obras del demiurgo. Instala culpa incluso antes de la experiencia. Naces ya equivocado, ya en deuda, ya condenado. Eso crea una dependencia estructural. Un ser que cree estar roto desde el nacimiento nunca busca la verdad dentro de sí, busca una reparación externa. La gnosis desmonta esto al afirmar que la chispa divina nunca cayó, nunca se corrompió, nunca fue manchada. Lo que cayó fue la conciencia en la ignorancia. El demiurgo gobierna a través del lenguaje. Las palabras moldean la percepción. Cuando Dios pasa a significar miedo, vigilancia y castigo, la fuente es sustituida por un simulacro. Ese simulacro exige sacrificio, obediencia y silencio. La fuente no exige nada, irradia. La diferencia es brutal, pero para percibirla es necesario desaprender. Y desaprender es más difícil que aprender. Por eso el sistema resiste tanto. Los arcontes operan como extensiones de esa lógica. No necesitan ser vistos como seres mitológicos. Funcionan como fuerzas que mantienen a la conciencia girando en círculos. Pensamientos repetitivos, emociones automáticas, reacciones previsibles. Cada vez que reaccionas sin darte cuenta, algo arcóntico ha vencido. Cada vez que te identificas por completo con la historia personal, el demiurgo refuerza su posición. La liberación comienza en el instante en que observas sin fusionarte. El Cristo gnóstico no vino a fundar una religión, vino a romper la ilusión del demiurgo. Por eso habla de conocer la verdad, no de creer en ella. Por eso dice que el reino está dentro, no fuera. Esas frases fueron espiritualizadas, suavizadas, neutralizadas, pero en el contexto gnóstico son explosivas. Afirman que la autoridad no está en el sistema, sino en la conciencia despierta. Eso es inadmisible para cualquier estructura de control. El demiurgo necesita que vivas proyectado en el futuro o atrapado en el pasado. El ahora es demasiado peligroso. En el ahora, sin narrativa, sin culpa acumulada, sin promesa futura, la chispa comienza a palpitar. En el ahora, el miedo pierde fuerza. En el ahora, el sistema no tiene dónde aferrarse. Por eso todo es siempre después. Salvación después, justicia después, recompensa después. El aplazamiento es la cadena invisible. Cuando la gnosis habla de despertar, no habla de volverse especial, elegido o superior. Habla de recordar. Recordar es simple y devastador. Es percibir que no eres solo cuerpo, nombre, historia y rol social. Es percibir que hay algo en ti que observa todo eso. Ese observador no nació, no envejece, no teme a la muerte. El demiurgo pierde poder exactamente en ese punto, porque solo gobierna lo que es temporal. El miedo a la muerte es el pilar central del dominio demiúrgico. Un ser que teme desaparecer acepta cualquier cosa para seguir existiendo. La gnosis no niega la muerte del cuerpo, pero revela que la conciencia no se reduce a él. Cuando esta comprensión comienza a formarse, aunque sea de manera incipiente, el chantaje espiritual pierde fuerza. El infierno deja de ser una amenaza. El castigo eterno pierde sentido. Y sin eso, el control se debilita. El demiurgo transforma la espiritualidad en moralidad rígida. Todo se vuelve regla. Todo se vuelve correcto e incorrecto. Todo se vuelve vigilancia. La gnosis transforma la espiritualidad en lucidez. No se trata de seguir códigos, sino de ver con claridad. Un ser lúcido actúa de forma alineada de manera natural, no por miedo, sino por comprensión. Eso no puede ser controlado por leyes externas. Por eso fue silenciado. La Biblia, leída sin gnosis, parece incoherente. Un Dios amoroso y un Dios cruel conviviendo. Un Dios que libera y un Dios que esclaviza. La teología intenta explicar, justificar, armonizar. La gnosis simplemente identifica, no es el mismo principio. Uno es la fuente, el otro es el demiurgo. Esta simple distinción resuelve siglos de contradicción, pero abre un abismo imposible de cerrar con dogma. El demiurgo se fortalece cuando confundes autoridad espiritual con poder institucional. Templos, cargos, títulos y jerarquías sustituyen la experiencia directa. La gnosis siempre fue íntima, silenciosa, interior. No necesita escenario. No necesita permiso. No necesita intermediario permanente. Eso amenaza a cualquier estructura que viva de la mediación entre lo humano y lo divino. Cada vez que la verdad comienza a emerger, el sistema reacciona llamándola herejía, blasfemia o locura. Esa reacción no es nueva, es automática.
La gnosis fue enterrada no porque fuera falsa, sino porque era demasiado clara. Señalaba directamente al centro del problema. Y quien señala el centro no puede ser tolerado por mucho tiempo. El demiurgo no es destruido con odio, se disuelve con conciencia. El odio aún es reacción, aún es aprisionamiento emocional. La conciencia es observación. Cuando observas, el engranaje pierde fuerza. Cuando no reaccionas de forma automática, algo se rompe. El sistema depende de la previsibilidad. Un ser previsible es gobernable. Un ser lúcido es imprevisible. Todo esto no es teoría distante. Está operando ahora, en la forma en que interpretas tus emociones, tus pensamientos, tu relación con Dios, con la culpa, con el miedo y con la salvación. El demiurgo no está solo en los textos antiguos. Está en la estructura invisible de la mente condicionada. Es ahí donde ocurre la verdadera batalla, silenciosa, constante, diaria. ¿Y si el verdadero despertar no fuera adquirir algo nuevo, sino retirar capa tras capa de mentira hasta que solo quede lo que siempre estuvo ahí? ¿Y si lo que empieza a incomodar ahora no fuera confusión, sino el colapso de una narrativa antigua? ¿Y si la pregunta que surge dentro de ti no fuera curiosidad, sino memoria intentando volver? ¿Y si, cuanto más escuchas, más percibes que esto no suena como algo aprendido, sino como algo reconocido? El demiurgo no se sostiene por la fuerza, sino por la confusión. Reina mientras no distingas origen de autoridad. Mientras todo lo que crea también parece gobernar, la conciencia acepta el dominio como algo natural. La gnosis rompe exactamente ese punto. Crear no es lo mismo que ser la fuente. Organizar no es lo mismo que ser el absoluto. El demiurgo organiza la materia, pero no genera el espíritu. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando no se ve, el creador del mundo se convierte en el dueño del alma. Y esa apropiación es silenciosa. La mayor victoria del demiurgo fue transformar la prisión en normalidad. El mundo pasa a parecer el único plano posible. La materia se vuelve el centro. El tiempo se vuelve tirano. El cuerpo se vuelve identidad. La muerte se vuelve la amenaza suprema. En ese escenario, cualquier promesa de salvación futura se convierte en moneda de cambio. El miedo hace el resto. La gnosis llama a esto hipnosis cósmica. No es que el ser humano sea malo, es que está dormido. Y quien está dormido obedece sin darse cuenta. El demiurgo no quiere que despiertes, quiere que mejores dentro de la prisión, que seas un prisionero más moral, más productivo, más obediente. Por eso tantas doctrinas se enfocan en el comportamiento y no en la conciencia. Ajústate, adáptate, acepta, mejora el ego. Nada de eso amenaza al sistema. Un ego espiritualizado sigue siendo ego, un ego moral sigue siendo ego. El despertar no mejora la celda, revela la celda. Satanás, como acusador, refuerza la celda psicológica, señala fallas, cobra pureza, exige perfección. Esa presión constante mantiene a la mente demasiado ocupada para percibir la estructura. La culpa consume energía. Un ser culpable no investiga, se defiende. El demiurgo no necesita castigar cuando el propio individuo se castiga internamente. Ese es el nivel más sofisticado de control espiritual. La gnosis afirma algo radical. El problema no es el deseo, es la identificación. No es el cuerpo, es la creencia de que eres solo cuerpo. No es el mundo, es creer que es todo. El demiurgo necesita que te confundas con la forma. La chispa divina no pertenece a la forma, la habita temporalmente. Cuando esa diferencia se pierde, la conciencia se vuelve rehén de lo transitorio. El demiurgo transforma la espiritualidad en negociación. Haz esto y gana aquello. Obedece aquí y recibe después. Sufre ahora y sé recompensado en el futuro. Ese modelo es profundamente antignóstico. La gnosis no promete intercambio, revela estado. No hay trueque con la verdad. Hay reconocimiento. La chispa no necesita ser comprada, necesita ser recordada. La figura de un Dios distante es esencial para el demiurgo. Cuanto más lejos parece la fuente, más poder gana la autoridad intermediaria. Cuanto más inaccesible es lo divino, más necesario se vuelve el sistema. La gnosis hace implosionar esto al afirmar que la fuente es inmanente, no distante, que el reino no está fuera, está dentro. Esta afirmación no es poética, es estructuralmente subversiva. El demiurgo crea jerarquías rígidas porque la jerarquía estabiliza el control. Quien está arriba manda, quien está abajo obedece. La gnosis disuelve esa lógica al afirmar que todos portan la misma chispa. No hay elegidos ontológicos, solo hay despiertos y dormidos. Esto destruye cualquier élite espiritual permanente. Por eso fue considerado intolerable. El miedo al error es otro engranaje central. Errar se vuelve pecado eterno.
Caer se vuelve condena. Eso paraliza. La gnosis no ve el error como caída moral, sino como profundización del olvido. No hay condena eterna, hay ignorancia prolongada. Este cambio de perspectiva devuelve responsabilidad sin miedo. Y responsabilidad sin miedo es libertad. El demiurgo necesita que confundas la voz interna con la voz divina. Pensamientos acusadores se hacen pasar por conciencia moral. Emociones condicionadas se hacen pasar por intuición. La gnosis enseña a separar, a observar, a no obedecer automáticamente. Ese simple acto de observar ya es un golpe al sistema, porque el sistema depende de la reacción automática. El mundo, bajo el demiurgo, se convierte en un ciclo de repetición: nacer, trabajar, sufrir, esperar, morir. La gnosis no niega el ciclo, pero revela que no es absoluto. Hay algo en ti que observa el ciclo sin pertenecer a él. Ese observador no es creado por el mundo, lo antecede. Y lo que antecede no puede ser poseído. El demiurgo se alimenta de la prisa. Todo es urgente. Todo exige respuesta. Todo exige posicionamiento. La prisa impide el silencio. El silencio revela la estructura. Por eso el silencio es tan temido. No el silencio externo, sino el interno. Cuando la mente calla, la narrativa cae. Y sin narrativa, el control se disuelve. La idea de un juicio final es otra herramienta poderosa. Alguien va a evaluar, alguien va a pesar, alguien va a decidir. Eso mantiene a la conciencia infantilizada. La gnosis sustituye el juicio por el conocimiento. No eres juzgado, despiertas o no. No hay tribunal, hay lucidez. Esto elimina el miedo a la evaluación externa. El demiurgo no quiere que percibas que muchas reglas espirituales no tienen relación con la verdad, sino con la gobernabilidad. Las reglas organizan masas. La verdad libera individuos. Una masa liberada es ingobernable. Un individuo despierto no se somete a chantajes metafísicos. La gnosis nunca prometió facilidad. Despertar duele porque desmonta identidades. El ego resiste porque sabe que perderá centralidad. El demiurgo se apoya en esa resistencia. Mientras el ego lucha por sobrevivir, la chispa permanece sofocada. El conflicto interno es explotado como fuente de energía psíquica. El demiurgo transforma el sufrimiento en virtud, sufre en silencio, aguanta, soporta. Eso crea resignación. La gnosis no glorifica el sufrimiento, lo reconoce como efecto de la ignorancia. Donde hay conciencia, el sufrimiento pierde su función pedagógica, deja de ser necesario. La fragmentación es la base de todo, hombre contra hombre, alma contra cuerpo, fe contra razón, todo dividido. La gnosis apunta a la integración. La integración disuelve el control porque no deja brechas para la manipulación. Un ser íntegro no puede ser gobernado fácilmente. El demiurgo necesita que temas lo desconocido. La gnosis te invita a atravesarlo. No como aventura mística, sino como investigación interior. Lo desconocido no es enemigo, es territorio no colonizado por el sistema. Es allí donde la chispa se reconoce. Nada de esto exige una nueva creencia, exige soltar las antiguas. El demiurgo se fortalece de dogmas acumulados. La gnosis actúa por sustracción. Retira capas, retira nombres, retira imágenes, hasta que solo quede la conciencia desnuda. Todo esto está activo ahora, en la forma en que escuchas, en la incomodidad que surge, en la sensación de reconocimiento mezclada con resistencia. Esto no es coincidencia, es fricción entre recuerdo y condicionamiento. ¿Y si lo que comienza a moverse ahora no es duda, sino ruptura? ¿Y si esta inquietud no pide una respuesta externa, sino observación silenciosa? ¿Y si cuanto más escuchas, más percibes que algo antiguo está siendo tocado nuevamente? Si todo esto te atravesó de alguna forma, no lo ignores. La gnosis nunca funcionó como consuelo, sino como fricción. Cuando el demiurgo comienza a ser reconocido, no como mito distante, sino como estructura activa en la conciencia, algo cambia de forma irreversible. No es una nueva creencia, es una ruptura silenciosa. La pregunta ahora no es si esto es verdadero o falso, sino dónde te toca. Observa qué ideas generan resistencia. Observa cuáles provocan reconocimiento inmediato. Es exactamente en ese punto donde la chispa reacciona. Nada aquí pide aceptación ciega, todo pide lucidez continua. Si sientes que este tema no se agota, es porque no se cierra en palabras. Hay capas que solo se revelan cuando la observación continúa. Y cuanto más observas, más percibes que el conflicto no está fuera, sino entre lo que recuerda y lo que resiste. Continúa atento, continúa investigando, continúa escuchando lo que surge cuando el ruido disminuye, porque cuando esta percepción comienza, no hay vuelta atrás. Si esto resonó en ti, deja un comentario con una sola palabra. Recuerdo,
resistencia o silencio. En los próximos contenidos profundizaremos en cómo el demiurgo opera en la mente moderna, en el ego espiritual y en la religión actual, sin fantasía y sin dogma. Si esto te incomodó más de lo que te consoló, estás exactamente en el punto correcto para continuar.